dice: hijo, ¿y qué pasó que no hiciste lo que te pedí? ¿No te dije que saques la basura? Y quizás el hijo dice: uy, me olvidé, mamá. Y la mamá le dice: bueno, andá y sacá. A veces así viene Dios. Viene Dios a través con un mensaje, con una palabra que nos hace recordar. Que nos hace recordar cómo debemos actuar. Que nos hace recordar sus promesas, su amor. Un Dios que no cambia. La Biblia dice: yo soy el Dios tuyo, el Dios que no cambia. La Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Yo no cambio. El mundo puede cambiar, las costumbres, la cultura. Dios le habló en un momento a un profeta, Daniel, y le dijo: Daniel, la ciencia aumentará. Y tú mirarás cómo la vida pasa, la ciencia va aumentando cada vez más. Pero Dios le dijo: pero Daniel, yo seguiré siendo el mismo. Y eso es lo bueno. Cuando tú a veces te olvidas de Dios por dificultades, por problemas, dice Dios: yo volveré a tomarte, te volveré a hablar, te volveré a recordar. Me acercaré a ti, dice el Señor. La Biblia dice: con lazos de amor, con cuerdas humanas, dice que el Señor te volverá a traer a su presencia. Volverá a rescatarte, volverá a ayudarte. Dice la Biblia que en un momento cuando el pueblo se encontraba en Egipto, el pueblo de Dios, dice que el pueblo era oprimido por Faraón y por todos los egipcios, viviendo un momento de esclavitud tremendo, muy difícil. Y dice que la opresión era tanto al pueblo de Dios que llegaron a un punto en donde ellos pensaron que ya su vida como que ya iban a perder el valor, como que ya su vida no iba a tener otro rumbo, no iba a salir adelante. Pero dice en un momento que cuando la opresión del pueblo de Dios empezó a ser tan grande para sus vidas, dice que alguien dijo: clamemos a Dios, pidamos ayuda. Y así el pueblo, mientras se encontraba en la esclavitud, dice que los enemigos, Faraón, los egipcios, no querían soltar al pueblo. Pero dice que el pueblo clamó ya porque era una situación que lo estaba sobrepasando, era una situación que ya no sabía cómo resolver. Y dice que lo único que le quedó para tratar de tener la ayuda de Dios, dice que alguien dijo: clamemos a Dios. Entonces dice que Dios levanta a un libertador llamado Moisés. Y Dios dice que encuentra a Moisés en medio del desierto. Dios se le aparece y le dice: Moisés, he aquí, yo quiero que tú vayas y puedas secar a libertad a mi pueblo, porque él está siendo oprimido y mi pueblo ha clamado. Ve y dile que yo he oído su oración, yo he oído el clamor. Porque a veces pensamos que la voz de Dios parece que no viene a nuestra vida porque hay soledad, hay situaciones difíciles, porque hay momentos que a veces te sobrepasan como ser humano. Y cuando vienen esas situaciones tienes que aprender a utilizar el arma, una de las armas más poderosas que Dios le ha dado al hombre: el poder de la oración, el poder de clamar a Dios. Y hoy aprenderás qué es clamar a Dios, porque Dios está lleno de versículos que nos habla sobre clamar, sobre pedir a Dios. Porque es una herramienta, ¿sabes? A veces que puede ser la única que puede ayudarte a ser libre de todas las opresiones a veces que el hombre tiene en su vida, en su corazón, de los temores, de aquellas opresiones. Hay gente que dice a veces: pastor, siento como una opresión en el pecho, siento como que algo me oprime y no me deja avanzar, siento como angustia, a veces estoy bien y de la nada siento como que algo, una tristeza, un bajón viene y golpea mi vida. Y a veces es el enemigo que no te quiere soltar. Dice que el pueblo estaba siendo oprimido porque Faraón, dice que los cargaba de trabajo. Estaba ahí, perturbaba la fe de los hijos de Dios. Pero el pueblo en un momento clamó. Y sabes que cuando tú clamas sucede algo maravilloso. A veces ahí está el secreto. Cuando tú entiendes el poder de la oración, pero no una oración cualquiera, sino la oración de poder clamar a tu Dios, de abrir tu corazón. Cuando tu corazón a veces está a punto de explotar, cuando a veces tu vida no estás encontrando la salida, y cuando lo único que te queda es levantar tus ojos a los cielos y decirle: Señor, ayúdame. Dice que esto tiene un poder tremendo, hasta tal punto que un rey con el corazón conforme al de Dios, este rey llamado David, escribe uno de los salmos más tremendo y más maravilloso,
que nos hacen recordar. Yo te invito ahí donde estás a que ahora sí puedas abrir tu Biblia y vamos a abrir el libro de los Salmos. Vamos a situarnos en el capítulo 34 del libro de los Salmos, versículo 17 al 19. Solamente son 3 versículos, pero un salmo tremendo, maravilloso, que David habla. Dice así, Salmos capítulo 34, versículo 17 al 19. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el Señor así: claman los justos, y Jehová oye, y los libras de todas sus angustias. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la recibimos con un aplauso maravilloso. Una palabra tremenda que Dios le da. El secreto de qué hacer cuando viene la angustia a tu vida. El secreto de qué hacer cuando hay una situación que no sabes cómo resolverla. No sabes cómo abrirte camino, no sabes cómo actuar. No sabes hacia dónde ir. El salmista en un momento decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, decía David. ¿De dónde vendrá mi ayuda en un momento de desesperación? En un momento en el cual no sé cómo revertir mi situación. David decía: necesito buscar a Dios. Pero no buscar a Dios como alguien busca al curandero, como alguien busca al brujo, como si fuese un amuleto de suerte. Dios no es ningún amuleto de la suerte. A Dios no lo buscas un fin de semana. Dios no es como aquellas personas que se ponen una cintita roja en la mano porque dice: esto me va a proteger contra la envidia. No, nada te va a proteger contra la envidia. Lo único que te protege contra la envidia es un corazón bueno delante de Dios. Porque si tú tienes un corazón bueno, ¿por qué vas a andar pensando que la gente te va a tener envidia? Eso lo hace una persona que vive perseguida, que vive afanada, que está esperando la opinión de la gente. Dios no es así. A Dios no lo buscas así. A Dios no lo entiendes así. David dice en un momento que se encontró en un momento difícil de su vida. ¿Sabes? A pesar de que David fue uno de los reyes más tremendos, David dice que tuvo que sufrir grandes persecuciones. Dice que en un momento, luego que Dios había ungido a través de Samuel a David como rey, Dios le da una promesa a David, le dice: David, tú serás el nuevo rey. Pero cuando vino esa promesa, dice que se levantó el enemigo. Dice que Saúl, el rey que en ese momento era el rey de Israel, dice que Saúl empezó a levantarse contra David, porque Saúl miraba cómo David tenía el favor de Dios y a Saúl le molestaba. Entonces dice que Saúl lo perseguía, y David dice que tenía que ir de acá para allá, de escondite tras escondite. Dice que en un momento David tuvo que escapar, huir, porque Saúl lo quería matar, porque Saúl dice que estaba loco. Y dice que él huía, y en un momento dice que David llega a una cueva llamada la cueva de Adulam, y dice que quedó ahí solo. Y dice que David clamaba y pedía ayuda a Dios. No dice que David solamente peleaba en las guerras, peleaba contra los filisteos y que Dios le daba las victorias, sino que la Biblia dice que una de las armas que tenía David es que David sabía clamar a Dios. Sabía hablar desde el corazón con Dios. Hay personas que a veces no saben cómo hablar con Dios. No saben cómo expresar lo que les sucede. No saben cómo ser como así. A veces uno le manda una carta a un ser querido a la distancia y le cuenta todo lo que está viviendo, cómo está la familia, cómo están los hijos. A veces Dios está esperando, sabes, que alguien le abra su corazón y que digas: ábreme tu corazón. Dios a veces no puede librar a personas, porque a veces hay personas que no están pidiendo la ayuda de Dios, pero como Dios está esperando que actúes. Porque el clamor no es una oración que tú haces así nomás, como cuando uno se levanta a la mañana y dice: bueno, Señor, te doy gracias por este día, gracias por el alimento y gracias por la salud. No, sabes que el clamor es la expresión que a veces tiene el corazón, que la única forma de poder manifestarlo es solamente clamar a Dios. Es abrirle el corazón a Dios y expresarle lo que siente, expresarle lo que necesita.
expresarle que trata de cambiar, trata de salir, de cambiar de rumbo, pero vuelve al mismo lugar. Es algo que, como la gente dice, siento que está ahí, pastor, lo tengo ahí, tragado ahí, lo tengo como que me aprieta el pecho. Dice Dios, bueno, eso es porque tu alma quiere clamar a Dios. Pero a veces el hombre reprime, pero a veces el hombre no quiere abrir su corazón, no quiere quebrantar verdaderamente delante de Dios. Porque a veces el hombre dice, el hombre no tiene que llorar, el hombre tiene que mantenerse estable. Y a veces quizás no es así. La Biblia dice que el que se enaltece, dice, será abatido. Pero el que se humilla, dice, será enaltecido, será exaltado por Dios. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero dice que a los humildes los atiende de cerca. Bien de cerca, se acerca, los escucha. Por eso David dice, claman los justos. Los justos son aquellos que quieren agradar a Dios, aquellos que han sido justificados por Cristo, aquellos que le han abierto su corazón al Señor y quieren buscar una vida conforme a la voluntad de Dios. Dice, claman los justos, dice, claman, le piden ayuda, le piden auxilio, porque el clamor es un simbolismo del auxilio, es un simbolismo cuando tus angustias están siendo más grandes que el poder de Dios, cuando tus problemas, tus aflicciones están siendo más grandes que toda la obra de Dios que tiene para ti. A veces el clamor te lleva, así como a veces el hijo quizás no sabe cómo expresar lo mal que se siente y tiene que llorar porque no sabe cómo emitir palabras, porque no encuentra las palabras, no encuentra el diálogo para hablar quizás con el padre o con la madre, o a veces la mujer no sabe cómo encontrar las palabras correctas para decirle al esposo todo lo que siente. Y a veces es el alma que está intentando querer clamar, que está intentando querer buscar ayuda. Algunos dicen, no, es que mi esposa es así medio histérica, pastor. No, es que mi esposa es así, pastor, es medio, así es su carácter. Y quizás es una forma en la cual el alma está tratando de clamar, está tratando de pedir auxilio, pero como seres humanos a veces no podemos entender, porque a veces somos duros, porque a veces no entendemos que detrás de cada ser humano hay un alma, hay sentimientos, hay un corazón. Hay alguien que batalla continuamente quizás en su mente contra ciertas situaciones. Y a veces uno dice, ¿cómo se hace, pastor? Bueno, dice que David enseña esto y dice, claman los justos y Jehová oye. Dice, y los libra de todas sus angustias. Dice, los justos claman, ¿pero por qué? Porque creen que Dios lo escucha. Porque creen que los oídos de Dios están ahí. Porque creen que Dios puede hacer algo por su vida, puede revertir la situación. Pero el que no clama, el que no derrama su corazón delante de Dios es porque no cree. Porque tú no crees que Dios puede cambiar tu vida, puede restaurarte, puede hacer cosas tremendas. Porque si tú crees, tú empezarías a creer en el poder de Dios, pero estarías ahí. Le pedirías ayuda, porque dice, claman. Dice la Biblia que en un momento el Señor, pasando por la ciudad de Jericó, dice que iba junto con la multitud y junto a sus discípulos. Dice que Jesús, cuando estaba ahí saliendo de Jericó, se encontró ahí cerca de la entrada a un varón llamado Bartimeo, era un ciego. Un ciego, dice que estuvo ahí. Y dice que cuando Bartimeo escucha que Jesús, el Hijo de Dios, el que hacía milagros, el que daba vista a los ciegos, el que sanaba a los enfermos, cuando Bartimeo escucha que Jesús de Nazaret pasaba por ese lugar, dice que Bartimeo se levanta y da voces y clama y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice que la multitud, dice que lo callaba, lo hacía callar a Bartimeo y le decía, callate, loco, deja de molestar al maestro. Pero dice que en ese momento Bartimeo vuelve a levantar la voz y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que clamaba desde el alma. ¿Sabes qué? Cuando las personas decían, Hijo de David, ten misericordia de mí, era una expresión como diciendo, Señor, acércate a ver mi vida. Señor, ponte un poquito en mi lugar. Señor, mirá cómo estoy. Mirá mi ceguera, mirá la necesidad que paso. Señor, haz algo, ayúdame, líbrame.
Dice que mientras todos estaban ahí, cuando este ciego que estaba ahí, Bartimeo, escuchó, dijo, este me puede ayudar. Pero no voy a llamar su atención y no voy a lograr que Jesús haga algo conmigo si estoy callado, si no hago nada. Dice que Bartimeo en ese momento clama, grita y le pide ayuda, auxilio a Jesús y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mirá mi vida, mirá mi condición. Pero la gente lo apabullaba, la gente le decía, cállate. Y a veces es la batalla de la fe. Y a veces de la oposición de tus problemas, de tus dificultades, de tus angustias, de tus luchas que a veces tú estás viviendo. Que a veces tú vas a querer clamar a Dios la primera vez, pero a veces es como hay una pelea en tu vida, en tu mente. Pero ahí tiene que prevalecer la fe. Porque dice que mientras a Bartimeo lo callaban, Bartimeo volvió a gritar, le decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia, decía, porque soy ciego, no puedo ver. Y así dice que el Señor luego lo manda a llamar a Bartimeo. Y dice que aquella persona que se le acerca a Bartimeo le dice, ten ánimo porque el Señor te llama. Y aquel que estaba ahí, tirado en el piso, mendigando, empezó a levantar su voz, empezó a elevar su corazón. Empezó a pedir auxilio, pero desde el alma, desde el corazón. Y dice que en un momento el Señor dijo, vayan a traerlo, llámenlo porque él necesita ayuda. Porque era la expresión de Bartimeo, era el corazón que ya no sabía cómo salir adelante. Y tuvo la oportunidad porque Jesús apareció ahí y dijo, ahora tengo que clamar, si no, ¿cuándo voy a clamar? ¿Cuándo clamaré? Si estoy pasando por un problema, si estoy atravesando un momento en mi vida, ¿cuándo vas a clamar? Dice Dios. ¿Vas a clamar cuando ya todo esté perdido? ¿O vas a clamar cuando todavía hay una oportunidad? Cuando todavía Dios pasa por tu vida, te habla a tu corazón. ¿Cuánto a veces el hombre tiene que esperar para clamar? Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas, no te cierres. Porque no es de cobarde, ¿sabes?, quebrantar el corazón ante Jesús. Al contrario, es de valiente. Porque solo el valiente, ¿sabes?, que tiene la fe y tiene el carácter para quebrar su corazón ante Jesús y decirle, Señor, no puedo, ayúdame, haz algo. Solo el valiente puede hacer. El cobarde se queda con todo en su vida. El cobarde quiere afrontar solo. Mientras quiere actuar como un valiente, termina siendo un cobarde. ¿Por qué? Porque eso es fácil, quedarte con tus problemas, con tus situaciones y querer tú salir adelante. Eso lo hace cualquiera. Ahora, pero quebrantar tu corazón y decirle, Señor, yo no puedo, no sirvo, no me da la fuerza. No me da la fuerza, pero sé que tú lo puedes hacer. Eso lo hace un valiente. David decía, clama a los justos y Él los oye. Dice, y los libras de las angustias del alma, las angustias, las luchas espirituales en tu mente a veces que sueles atravesar, las dudas, los temores. ¿Cuántas angustias? ¿Sabes qué? La ciencia ha puesto que la angustia justamente es un estado emocional que a veces puede ser generado por el estrés, por la soledad. A veces suele ser como una alarma silenciosa, dicen los científicos, que es las angustias es como un estado emocional, como que te pone en un estado de alerta, pero que nunca se termina. Y es como que siempre está la preocupación, y siempre está el temor, y siempre está ahí. Uno puede pasar un momento difícil, pero ¿qué tal cuando eso es como una alarma? Mira, hay autos, por ejemplo, que si tú no te pones el cinturón, te suena, y hasta que no te pongas el cinturón, no te va a dejar de molestar ese sonido. Y eso es a propósito, porque llega un punto que el sonido te molesta y tenés que ponerte el cinturón de seguridad. Bueno, a veces que hay situaciones en tu vida que no te van a dejar tranquilo, no te van a dejar en paz, hasta que no levantes tu voz a Jesús y le clames. Y ahí, así como cuando uno se pone el cinturón de seguridad, el sonido se calla en el vehículo, así a veces pasa, ¿sabes? Cuando tú clamas, cuando tú oras a Dios, cuando abres tu corazón.
Por eso el salmista decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, mi alma tiene sed de ti. El ciervo, cuando luego de estar corriendo todo el día, llega un punto que el ciervo se cansa, porque el ciervo es aquel que viene corriendo y viene escapando de sus opresores. Y llega un punto que de tanto correr, el ciervo se cansa y empieza a bramar. Y el bramido, luego si quieres lo puedes escuchar. El bramido del ciervo es como un bramido de queja. Es como un bramido pesado, es como un sonido en donde necesita algo, necesita agua. Porque el ciervo se ha cansado de correr y necesita ahora agua, beber. Necesita alimentarse, necesita estar tranquilo. Y David decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, se queja y dice, ¿dónde hay agua? David decía, así a veces mi alma. Así mi alma a veces está sedienta, así a veces mi alma ya necesita clamar a Dios, ya no hay situación que te pueda ayudar a veces. La única herramienta a veces que te ayuda en ese momento es cuando tú le clamas a Dios. David decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? David decía, ¿cuándo vendré y voy a clamar? ¿Cuándo te voy a confesar lo que me pasa, lo que siento? Si ahora que Dios está cerca de ti. Porque le habla a los justos, le habla a aquellos que creen, aquellos que tienen una pequeña luz de que Dios los puede ayudar. David decía, clama a los justos y Él los escucha, porque es un Dios que escucha. No es un Dios que hace oídos sordos. Dios escucha, pero ¿cuándo escucha a Dios? Dios escucha cuando ya tu corazón no sabe cómo levantarse. Dios escucha cuando tu corazón está ahí y se encuentra sin salida. Y escucha esa oración. Porque dice la Biblia, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dice, Dios está cerca a los que tienen a veces el corazón así, golpeado, cargado. Dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. No a los vencidos, no a los derrotados, sino a los que están quebrantados. Una cosa es vencido, una cosa es ser una persona derrotada, pero otra cosa es cuando tu corazón está quebrantado, cuando tú no encuentras cómo resolver, cómo salir adelante. Pero Dios dice, cercano estoy yo al que tiene el corazón así. Así a veces los jóvenes dicen, siento que tengo el corazón como con agujeritos, dice, porque me han dañado tanto, me han lastimado tanto. Bueno, quizás no sé si habrá agujeritos en ese corazón, pero quizás está quebrantado. Dice, pero cercano está Jehová. Cercano. Dice la Biblia que en un momento hubo una mujer que tenía un esposo que se llamaba Elcana. Este varón dice que contaba con dos mujeres. Una de sus esposas era Penina y dice que otra era Ana, quien luego sería la madre de un gran profeta llamado Samuel. Dice que cada año este varón junto con toda su familia subían al templo a ofrecer ofrenda, sacrificio ante Dios. Y dice que este varón le daba a su esposa Penina y a sus hijos le daba ofrenda para poder darle a Dios. Y dice que a su esposa Ana le daba como una parte especial. Y dice que cada año que subían a encomendar un agradecimiento, su ofrenda ante Dios, dice que la otra esposa de Elcana, Penina, dice que era mala, porque dice que la insultaba, dice que la menospreciaba a Ana, porque dice que Ana no podía tener hijos. Y dice que Penina ya había tenido varios hijos y dice que esta mujer la menospreciaba y le decía, viste, Dios no te ha dado hijo. Y sabes que en la antigüedad no tener hijo era como una maldición. En la antigüedad tener hijos, que una mujer tenga hijos, era pero la mayor bendición del mundo. Y si tenía 10, mejor todavía. Hoy uno dice, no, pastor, con uno déjeme, me sobra y me basta. Yo no sé cómo hacían, pastor, las mujeres que a veces han tenido 8, 10 hijos. ¿Sabes que hoy hay madres, por ejemplo, que se preparan hasta tal punto para tener un hijo? Pero yo a veces he hablado con hermanas ya grandes. Me dice, pastor, yo cuando estuve embarazada, entré al hospital, estuve ahí, me sacaron a mi hijo,
Y a las 3 horas me volví caminando a mi casa. Ni necesité silla de rueda, nada. Me fui así nomás. Pero hoy algunas dicen que se preparan y se preparan psicológicamente todo. No, antes no era así. Antes entrabas al hospital, salía y listo. Y la mujer tenía que llegar a la casa y seguir limpiando. Dice que en aquel tiempo ser una mujer con muchos hijos significaba que tenías la bendición, el favor de Dios. Pero Ana dice que ella era estéril, no podía tener. Entonces la mujer la menospreciaba constantemente. Y dice que un día dice que el semblante de Ana ya no dio más. Y dice que el Cana se dio cuenta, su esposo se dio cuenta que estaba muy mal ella por esa situación. Y dice que él le dice: Ana, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no bebes? ¿Por qué no te alimentas? Dice que hasta había perdido el apetito. No tenía ni ganas de comer porque se sentía cansada, angustiada, la aflicción, el quebranto en su corazón estaba ahí. El esposo la veía y el esposo no se daba cuenta qué pasaba. Entonces dice que Ana comió un poco y luego se fue al templo de Dios. Y dice que cuando se acercó al templo de Dios, dice que se arrodilló y empezó a orar, empezó a clamar a Dios. Y dice que esta mujer empieza a clamar con un corazón quebrantado y le empieza a decir: Señor, te pido que tengas memoria de tu sierva y que te acuerdes y que veas cómo las tantas aflicciones han golpeado mi vida, las tantas angustias, cómo mi enemigo me acusa, cómo mi enemigo me hace a un lado. Y dice que en medio que Ana oraba angustiadamente en la casa, en el templo de Dios, dice que ahí se encontraba un sacerdote, el sacerdote Elí, un sacerdote que ya se había apartado de Dios, que estaba básicamente ya muy cerca de ser desechado por Dios. Hasta tal punto dice que cuando el sacerdote la mira a Ana, que estaba ahí angustiada, quebrantada, dice que lloraba y no le salían palabras, porque dice que ella balbuceaba porque no encontraba las palabras para hablar con Dios. Dice que era tanta la aflicción que no podía ni orar ni clamar a Dios. Y era tal conmoción que tenía. Entonces dice que el sacerdote la mira a Ana y le dice: mujer, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Por qué no digieres tu vino y listo? Dice que Elí la tomó como una mujer que estaba borracha. Entonces dice que Ana le dice: no, mi señor, no hable así de su sierva. Su sierva no es así. Su sierva no es que tomó alcohol. Su sierva no está ebria, sino que su sierva está así por las congojas de su corazón, porque he pedido a Dios para que me dé un hijo, porque ya no sé cómo revertir la situación, porque me siento tan abandonada, tan desechada, decía Ana, que no sé cómo expresarla, no sé cómo expresar esta forma. Y dice que Ana quebrantaba, lloraba ante la presencia de Dios. Y en ese momento dice que Elí le dijo: mujer, levántate, porque Dios ha escuchado tu oración y Dios de aquí a un tiempo te dará un hijo. Y dice que Ana dice que en ese momento se levantó, luego de estar llorando, luego de estar quebrantada en el corazón. El sacerdote en un momento le dijo: mujer, levántate, porque Dios te escuchó y Dios va a conceder tu petición. Vete, le dijo, porque de acá a un tiempo Dios te dará un hijo. Y dice que Ana se levantó, secando sus lágrimas. Dice que a partir de ahí nunca más volvió a estar triste, porque dice que mientras ella clamaba, quebrantaba su corazón, dice que el sacerdote le trae una palabra de Dios y le dice: mujer, levántate, porque Dios ha escuchado. Pero Dios te escuchó porque te vio así, porque vio que estabas necesitando, porque era una situación que o te terminaba derribando o te levanto. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Dios, muy cerca está. Dios no está lejos. Dice la Biblia: y salva a los contritos de espíritu. Dice: a los que están abatidos así. Pero Él está cerca, porque a veces las aflicciones, las angustias, tantos problemas a veces al hombre lo terminan llevando a pensar que Dios no está ahí,
que Dios no está presente. ¿Por qué? Y porque a veces hay necesidad, y porque a veces hay problemas quizás en el hogar, conflictos en la familia, soledad. Pero Dios dice, Dios está cerca, Dios no está lejos. La Biblia dice, cercano está Jehová a los que le invocan. A los que le invocan de veras, dice. Dice, Dios está muy cerca para ayudar a sus hijos, pero a los que le abren el corazón, verdaderamente, y no ponen barrera. Así dice que en un momento el hijo de un rey, en un momento dice que estaba gravemente enfermo. Muy mal, muy mal. Y dice que este rey le habla a su mujer y le dice, mira, ¿por qué no vas a la casa del profeta? ¿Por qué no vas y le pides una respuesta de parte de Dios? Pero no vayas así como la reina, ve y vístete como una mujer cualquiera. Y entra donde se encuentra el profeta y pregúntale qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro hijo? ¿Qué pasará? Este rey se llamaba Jeroboam. Un rey que hacía las cosas mal. Pero un rey que dijo, anda vos, pero no vayas vestida como reina. Anda y fingí que sos otra. Y dice que cuando la reina, quien se había vestido como una mujer ordinaria, dice que esta mujer cuando estaba llegando tan solamente a donde se encontraba el profeta dice que ya estaba casi ciego de los ojos. Pero dice que cuando empezó a escuchar los pasos de esta mujer que se acercaba donde él estaba, el profeta le dice, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? Le dice. ¿Por qué te finges ser otra? Le dice. Porque dice que esta mujer venía así con un atuendo no como reina, porque ella tendría que haber ido como la reina, como la esposa del rey, y haciéndole entender que necesitaba la ayuda, pero no solo que el rey no fue, sino que el rey mandó a la esposa, y encima la esposa fue fingiendo ser otra. Y cuando esta mujer se acerca, dice que el profeta le dice, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges? ¿Por qué vienes acá así fingiendo que no eres lo que eres? ¿Cuántas veces el hombre así finge ante Dios? ¿Cuántas veces el hombre finge que está bien y no está bien? ¿Cuántas veces el padre dice estoy bien y no está bien? La madre dice estoy bien y no está bien. A veces tu hijo te dice estoy bien, mamá, y quizás por dentro se está despedazando. Porque a veces uno se pone capas, se camufla, porque no quiere que nadie vea su dolor. Nadie quiere que alguien lo pueda ver atribulado. Pero con Dios es distinto, porque con Dios no te puedes fingir. Con Dios no puedes pararte como el hombre fuerte, como el hombre que va a resolver todo, como la mujer que va a resolver todo. No, con Dios es distinto. Con Dios tienes que quebrantar tu corazón y decirle, Señor, sin ti no puedo, no sirvo, no me sale. Eso es lo que hace un valiente, eso es lo que hace el clamor a Dios. Te lleva y te pone delante de la presencia de Jesús y te dice, Señor, tu palabra dice que sin ti nada puedo hacer. Eso te lleva a hacer el clamor. Pero dice que la mujer de Jeroboam dijo, no, yo voy a fingir siendo otra. No. Porque delante de Dios no debe haber máscaras. Tienes que aprender a ser lo que eres. Y tienes que confesar y tienes que hablarle a Dios lo que te pasa. Porque es la única forma que tu corazón se sane. Es la única forma que Dios te libre de las angustias. Porque el salmista, en unos versículos anteriores, él también dice así: busqué a Jehová en mi angustia y Él me oyó y me libró de todas mis aflicciones. Decía, yo lo busqué, quebranté mi corazón y Él me libró. Me sanó las heridas del corazón. A veces solamente, ¿sabes? Tienes que hacer eso. Porque escucha lo que dice la Biblia. Dice así: muchas son las aflicciones del justo. Dice, pero de todas ellas Dios te va a librar. Dios dice, son muchas. Claro que Dios sabe que son muchas tus aflicciones. Los desafíos, las pruebas, los conflictos de los jóvenes. Estamos en una etapa en donde gran parte de la juventud ha tenido pensamientos de soledad, pensamientos de tristeza, pensamientos de abandonos, pensamientos de querer quitarse la vida. Gran parte de los jóvenes sufre de identidad, no saben para qué están, no saben quién son.
y son bombardeados y son atacados y son golpeados y llevarlos de un lado hacia otro. Y son muchas las aflicciones, dice. Pero la promesa de Dios de todas ellas dice: Dios te librará. ¿Cuándo? Cuando le clames, cuando le abras tu corazón. Así dice: yo te voy a librar. ¿Y qué es lo primero que hace Dios para librar? Dios te libera el alma. Dios te liberta el corazón. ¿De qué sirve que Dios te dé un vehículo, pero si tu alma sigue presa, si tu alma sigue atada, si tu alma sigue cautiva por el temor, por las inseguridades? De nada sirve, porque el Señor dice: yo quiero librar primeramente tu corazón, tu mente. Porque las angustias, ¿dónde vienen? Las angustias provienen del corazón, por situaciones a veces externas, por situaciones que uno vivió, por estrés, vaya a saber. Porque a veces uno anda pensando: no sé si me alcanza, no sé si voy a llegar. Y son aflicciones que están ahí. Pero el salmista decía: pero clama a los justos. Dice: porque aunque estés con muchas aflicciones, dice, habla con Dios, clama a Dios, dice. Pedile a Dios, porque Él sí te va a escuchar. Y luego tu alma es libertada, tu mente es libertada. Viene la paz, viene el gozo, viene la alegría. Luego de eso viene la bendición, luego viene el milagro en la parte material, física. Hoy vamos a orar por milagros, vamos a orar por milagros en todas las áreas. Vamos a orar por aquellos que sienten que están oprimidos, aquellos que sienten que no pueden abandonar situaciones de su vida. Vamos a orar, vamos a clamar. Porque Dios, cuando me daba este mensaje, me decía: hoy tienes que clamar, hoy tienes que pedir, para que cadenas se rompan, para que la opresión de mucha gente sea libre de una vez por todas. Y deje de sentir que Dios está muy lejos, dice, porque cercano está a los quebrantados de corazón. No a los que pueden resolver todo. Porque si tú puedes resolver todo, entonces ya no lo necesitas a Dios. Porque si tú te sientes capaz de hacer todo, dice Dios, entonces no me necesitas. No me necesitas. El clamor es para aquellos que saben que dependen de Dios. Saben y creen que Dios siempre tiene la última palabra. Que con Dios todas las cosas pueden hacerse realidad. Pero dice, hay que clamar, hay que pedirle a Dios. ¿Sabes cuánta gente que estuvo ahí? Batallando y remando, como uno suele decir. Hasta que llegaron a un punto, cayeron quebrantados, así, pero quebrantados. Y Dios dice, ahí me vas a clamar, en el quebranto. Y ahí en el quebranto, dice Dios, yo te voy a escuchar. Ahí, porque yo sé que cuando me pides, me lo estás pidiendo de todo corazón. Porque hay veces que hay gente que pide, pero pide así nomás, no pide con fe. No tiene la certeza y no tiene la seguridad de que Dios es el Dios de los cielos, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que tiene la capacidad de hacer todas las cosas realidad. Hay gente que clama y le pide así nomás. Pero a veces cuando tu corazón cae quebrantado, dice Dios, a veces voy a permitir que caigas así, quebrantado, no vencido, no destruido, no derrotado, sino quebrantado. Porque ahí tu corazón ya no va a saber de dónde agarrarse. Y ahí sí, te puedo asegurar que vas a abrir tu corazón. Y vas a orar a Dios y vas a clamar a Dios como jamás en tu vida. Y a veces esa es la herramienta más poderosa cuando hay aflicciones. Esa es la herramienta más tremenda ante el infierno, ante el diablo, ante situaciones que a veces no puedes vencer, ante pecados ocultos. No hay nada más poderoso que cuando tú le clamas, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Vas a ver cómo te voy a bendecir. Aleluya. Yo te invito a que puedas colocarte de pie, iglesia. El salmista decía, clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritus, a los golpeados. Sabes, muchas veces yo como hijo de Dios, como siervo de Dios, he tenido que clamar,
No me ha quedado otra. He entendido que hay situaciones que lo único que a veces puedes hacer es clamar, quebrantar tu corazón, clamar por tu hijo. Vas a ver que mucha gente cuando se acercaba a Jesús le decía: Señor, ayúdame por favor, porque mi hijo es gravemente atormentado por un demonio. Y dice que el padre caía quebrantado delante de Jesús y decía: Señor, por favor, porque ya no sé cómo ayudarlo. Y caían postrados y clamaban. Jóvenes, ¿por qué no clamar a Dios por su casa? ¿Por qué no clamar por sus padres? Porque como joven a veces tienes que derribarte en lo que eres, en lo que piensas, en lo que aparentas. A veces como jóvenes debes quebrantarte y decirle: Señor, haz algo con mi padre, haz algo con mi casa, haz algo con mi vida. Porque tu clamor, sabes que tiene un poder tremendo para romper todas las maldiciones, todas las ataduras del diablo que a veces que no quieren soltarte. Porque dice que el enemigo no quiere soltar a sus presos. El enemigo te quiere tener ahí, pero Dios dice: yo no, yo te quiero libertad. Jesús dijo: conocerás la verdad y esta te hará libre, dice. Esta te hará libre, dice. ¿Qué verdad? Esta palabra que está tan cerca de ti. Pero es una actitud que tú debes tomar y decirle: Señor, necesito de ti, nada más. Ayúdame. Pastor, pero tengo que gritar, y cada uno expresará su situación, pero tiene que ser de lo que hay en tu vida, en tu corazón, sin fingimientos. No como la mujer de Jeroboam, sino como muchas personas en un momento. Dice que en un momento un varón le dijo: Señor, por favor, ayuda a mi hijo que es gravemente atormentado. Dice que Jesús le dijo: si no veréis señal, no estarías creyendo en mí. Tú vienes solamente porque quieres que te haga un milagro. Y la única forma para que me creas es que lo sane. Y dice que el padre le dice: pero Señor, ayuda a mi incredulidad aunque sea. Porque no creo mucho, pero ayúdame a creer. Ayúdame a creer, ayuda a que creas un poco más. Quizás necesita eso. Quizás no necesita solamente que Dios actúe en ciertas áreas. Quizás que actúe en tu fe. Señor, necesito quizás fe. Necesito quizás tener ese encuentro que tantas veces la gente habla. Necesito sentirte y sentir que estás cerca cuando a veces nadie está. Y para eso hay que hacer una oración. Hay que volverse a Dios del corazón. Después estaremos orando. Pero primeramente yo quiero invitarte donde estás a que puedas cerrar tus ojos. Si hay alguien que quiera hacer esta oración de corazón, yo te invito a que puedas repetir esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, en este momento, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por haber dudado de ti. Hoy, Señor, te abro mi corazón y te confieso como mi Señor y Salvador de toda mi vida. Hoy clamo a ti para seguirte y para serte fiel. Señor Jesús, hoy creo que estás muy cerca de mi vida y de mi necesidad. Hoy te acepto como mi Rey. Y a partir de hoy quiero que tú me guíes y me enseñes a buscarte más. Hoy te doy gracias por haber muerto por mí y por hacerme desde hoy un hijo tuyo. Lo creo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.